Capítulo 33. Aparición de los déspotas italianos. Con la desaparición de la dinastía de los Hohenstaufen, Italia perdió el último jirón de su unidad política. De entonces en adelante, las visitas del emperador eran raras y fugaces, y aquel personaje tenía tan poca influencia en el gobierno del pueblo italiano como el ala de la gaviota que vuela en las olas por encima de las cuales se mueve. El país, que se hallaba abandonado a sí mismo, era, si exceptuamos el reino de Nápoles y los dominios papales, un mosaico de estados-ciudades, cada uno de los cuales estaba celoso apasionadamente de su propia manera de vivir y perseguía con tenacidad sus especiales ambiciones comerciales y políticas, guerreando y concluyendo alianzas como le dictaban los intereses del momento, sin sentir jamás escrúpulos de cambiar dichas alianzas según de dónde soplaba el viento. En este escenario de ardientes rivalidades y inestables combinaciones, la fortuna de las ciudades subía y bajaba de manera que, en el transcurso de un solo año, los venecianos, vencidos por Génova, se hallaron tan desesperados que llegaron a pensar en fundar de nuevo su república en Creta, y luego tan exuberantes que no había límites para sus ambiciones. Y lo que era cierto para cada una de las ciudades lo era también para todas sus facciones interiores, tan vivas y turbulentas. Las pintorescas torres de San Gimignano recuerdan los días en que las rencillas familiares de la nobleza local se ventilaban dentro de la ciudad, con un menosprecio olímpico del más elemental decoro. Esta sorprendente belicosidad era la señal de una vitalidad que se expresaba en un desbordamiento extraordinario de las actividades comerciales, artística y literaria, que elevó a Italia muy por encima de los demás países europeos en la escala de la civilización. El viajero nórdico se maravillaba, en la llanura lombarda, ante la red de canales, el activo tráfico, la economía en auge y la pericia de los artesanos, el número de ciudades populosas y ricas colocadas en tan pequeña distancia una tras una de otras, y ante tantas señales de esplendor público o privado. En la primera mitad del siglo XIII, Fra Bosvin de Riva, uno de los primeros poetas que escribieron en lengua vulgar, describe a Milán como una ciudad con 200.000 habitantes, con 50.000 hombres aptos para las armas, con 400 notarios, 200 médicos, 200 jurisconsultos o judices, 80 maestros de escuela, 50 copistas o vendedores de libros, 60 residencias de nobles y 150 castillos en el contado, con aldeas que dependían de ellos, 300 carniceros y otros tantos panaderos y un millar de labradores que aseguraban el aprovisionamiento de la población. El nombre de Lombard Street en la City de Londres rememora el hecho de que, en un tiempo, los banqueros y cambistas de Europa recibían aquel nombre. El déspota italiano fue el producto necesario de esas dos cualidades incompatibles, el espíritu comercial y la belicosidad. Antes o después, cada ciudad sintió la necesidad de una mano fuerte para evitar algún peligro concreto o para reducir el espíritu de facción dentro de un límite o para mantener y extender su industria y su comercio. A veces acudía a la ayuda de un soldado de fortuna, a veces a la de un magistrado civil de otra ciudad, de que podía esperarse que obraría con imparcialidad, no teniendo interés en las rencillas locales. Al principio, por lo vivaz y fuerte que era el espíritu de libertad, estos experimentos fueron hechos con toda clase de precauciones. El podestá era nombrado por un año o por un corto número de años, pero la conveniencia, especialmente en tiempos difíciles, de tener una autoridad capaz de actuar con energía o de seguir las limitaciones de una constitución popular adaptada a necesidades limitadas y locales, o de realizar una política vigorosa, resultó tan imperiosa que aquella institución vino a echar raíces en la moral política del país. El déspota que domina la escena italiana en los siglos XIV y XV era el podestá, convertido en permanente y hereditario. Uno de los primeros individuos de esta clase fue Can Grande de la Scala de Verona, cuyo padre fue elegido capitano del popolo vitalicio, que brilla en la historia como el protector de Dante y de Giotto, y como el iniciador de esa asociación típicamente italiana de tiranía enérgica, corte suntuoso y patronaje liberal, y hasta munificente de las artes. La preocupación creciente por las artes de la paz, que produjo como uno de sus resultados el podestá y el déspota,
hereditario, llevó también a sustituir los ejércitos mercenarios a las milicias civiles. Los condottieri italianos desempeñaron su papel en el progreso de la civilización, anunciaron el advenimiento de una nueva filosofía que ya no miraba la guerra como el orgullo y el privilegio de la clase directora, sino como un trabajo de carnicero que había de ser delegado en especialistas. El mercader, relevado de sus obligaciones militares, podía dedicarse a aumentar su fortuna y a gobernar su ciudad, mientras que el noble, desposeído de sus privilegios, ya que en las constituciones de la mayoría de los estados-ciudades italianos la nobleza estaba excluida de toda participación en el gobierno, encontró en la vida del condottieri un campo congénito para sus gustos y actividades. El desarrollo de estos ejércitos mercenarios, por lo tanto, lejos de constituir un signo de decadencia, era una señal de que, por lo menos en Italia, se iba revelando una nueva y positiva escala de valores humanos. Se comprobaba que la guerra era un elemento necesario de las condiciones políticas de la época, pero no tan importante que debiese absorber las energías de los hombres, que estaban mejor empleadas en acumular fortunas, construir iglesias, pintar cuadros o gobernar los estados. Más tarde, el sistema trajo consigo abusos, guerras que los bien pagados combatientes no tenían interés alguno en concluir, batallas caras e incruentas y una general relajación de la energía cívica y militar, censurada por el patriótico Maquiavelo, y que desde fines del siglo XV expuso a Italia una y otra vez a la insolencia de la invasión forastera. En muchas ocasiones, en la historia del despotismo, se ha visto adormecida y rebajada la moral de la población sometida, pero los despotismos italianos, aunque manchados sombríamente con la crueldad, la violencia y el capricho, no parecen haber anulado la libre expresión del espíritu humano, ni haber introducido el hábito del servilismo ni de la humillación. La época de los déspotas en Italia es uno de los tiempos de mayor florecimiento del genio humano, durante el cual, sin contar con las creaciones maravillosas de individuos selectos, las energías de las clases populares se desarrollaron de manera formidable y sin par, habiendo tenido mayor éxito los déspotas que, como los Medici en Florencia, se mantenían en íntimo contacto con el pueblo y sabían comprender sus necesidades. En una historia general, no es posible seguir el proceso por el cual cierto número de estados-ciudades independientes ascendieron gradualmente a la categoría de unidades mayores. Es suficiente decir que, a principios del siglo XV, la política italiana dependía de las relaciones de 5 potencias principales: el Reino de Nápoles, los estados pontificios, la República de Venecia, el despotismo de Milán y Florencia, que, aunque nominalmente republicana, en realidad era dirigida por la autoridad de la familia de los Albizzi. El prolongado duelo entre Génova y Venecia por el dominio de los mares había sido decidido en la guerra de Chioggia, 1378-1381, en favor de Venecia, por uno de los más súbitos y completos reveses de la fortuna militar. Desde entonces, la historia de Génova, siempre desgarrada por las acciones interiores y reducida a los estrechos límites entre el mar y las montañas, tiene mayor importancia en el Bósforo que en Italia. En este complejo de potencias, el hecho esencial es la persistente rivalidad entre Venecia y Milán. La primera, enriquecida por el comercio de un gran imperio ultramarino; la segunda, por la agricultura, por su incomparable remonta de caballos, por los florecientes bordados y sederías, por su frontera en la base de una gran ruta comercial a través de los Alpes y, por fin, por una industria de armas y aprovisionamientos militares que equipaba a los combatientes de todo el mundo, sin tener para nada en cuenta la causa que defendían. El dueño de semejante ciudad podía fácilmente hacerse el hombre más rico de Europa. Esto es exactamente lo que le sucedió a la gran familia gibelina, originaria de Franconia, como lo indican su cabello rojizo y su tez clara, que consiguió la supremacía política de Milán y que incorporó la mayor parte de Italia del norte y del centro a su territorio. Los Visconti se convirtieron en la familia más rica de Europa, tan rica que una prometida Visconti era el premio más brillante en el mercado matrimonial europeo, así como fue tan afortunada en sus casamientos reales que vino a emparentar por línea femenina con 5 casas reales: los Valois, los Habsburgo, los Tudor, los Estuardo y los Hanover, aunque puede dudarse que pueda ser un motivo de orgullo proceder del linaje Visconti, pues mientras algunos príncipes de aquella familia eran hombres de gran integridad, otros fueron crueles, traicioneros, cobardes y disolutos.
Gian Galeazzo Visconti, la figura más prominente de la dinastía, 1347-1402, era uno de aquellos hombres afortunados cuya ambición personal perseguía sin escrúpulos morales, pero siempre con tenacidad. Marchaba al compás del interés público del momento. Convenía a las necesidades de la ciudad, cuya clase superior se hallaba dividida en los bandos de güelfos y de los gibelinos, que hubiese un amo que arbitrase en las disputas. Los mercaderes, los artesanos y los labriegos del condado se sentían a gusto bajo la protección de un gobierno fuerte, y aunque las ciudades dominadas por Milán podían echar de menos su independencia, se consolaban con las positivas ventajas de una administración más económica y de un comercio más próspero. Además, desde que se había generalizado entre los nobles lombardos la costumbre de vivir en la ciudad, el dueño de Milán, como observa Comens, era a la vez el dueño del Estado. Este aristócrata rubio, el primer duque hereditario de Milán, tenía una cierta amplitud de visión que había de llamar la atención a la posteridad. Adivinó el peligro extranjero y comprendió que sin un Estado fuerte y compacto en el norte de Italia como el que se proponía organizar, la independencia de la península estaría siempre amenazada. Es difícil atribuir nobles sentimientos a un hombre cuyo espíritu manchan intensamente la violencia y la crueldad, pero por lo menos debe admitirse que Gian Galeazzo juzgaba con sagacidad de las oportunidades políticas y comprendía que, con el Papa debilitado por el cisma y Nápoles paralizado por la discordia interior, el campo quedaba libre de los dos obstáculos más importantes que podían dificultar la expansión de su estado. Había combinado también con las abyectas traiciones propias de su carácter el ideal no vulgar de una pompa refinada y principesca. Construyó puentes, castillos y palacios. La Certozza y la Universidad de Pavía son testimonios de su ambición de brillar como patrono de la religión y de la ciencia. Sus victorias, sin embargo, no eran debidas a su propia pericia militar, pues Gian Galeazzo no era un soldado, sino a Farzino Cane, diestro y caudillo de su ejército mercenario. Estas victorias fueron decisivas y alarmaron a los dos vecinos que se preocupaban más por detener su expansión. Vicenza y Padua fueron arrebatadas a Venecia. La República de Florencia, a pesar de los servicios de Sir John Hawkwood, un famoso condottiero inglés, cuyo monumento conmemorativo puede verse todavía en el Duomo, había caído en el lazo de ciudades como Siena, Perugia, Asís y Pisa, que encontraron el camino de la seguridad aceptando el dominio milanés. La media centuria que sigue en el norte de Italia la muerte de Gian Galeazzo en 1402, la llenan las guerras de las ambiciones milanesas y la oposición defensiva de Venecia y Florencia, los años preciosos e irrecuperables durante los cuales hubiera podido salvarse Europa de los turcos con un esfuerzo italiano organizado, se consumieron por tres de los más ricos estados del mundo en luchas que no tenían ninguna importancia para la civilización. Las 5 guerras entre Milán y Venecia, la última de las cuales se prolongó durante 7 años, paralizaron de hecho todo esfuerzo conjunto en Oriente, y cuando por fin se hizo la paz en Lodi en 1454 era demasiado tarde. Los turcos eran ya dueños de Constantinopla. Tampoco los milaneses consiguieron realizar sus ambiciones. Aún sin el Papa, Venecia y Florencia eran suficientemente ricas y por tanto bastante poderosas para impedir la organización de un reino italiano en el norte, con su centro en Milán. A pesar de la habilidad de Filippo Maria Visconti, quien después de un periodo de anarquía restauró y ensanchó el reino de su padre, este se hallaba muy lejos de ser el de sus sueños, ya que Venecia y Florencia le obstruían el camino y a la muerte de Filippo en 1447 aquellas ciudades habían obtenido ventajas importantes. La historia de Venecia, aunque señalada con fuertes reveses por mar y por tierra, había sido la de la paz interior y de una prosperidad material tan grande que produce la impresión de ser fruto de una sagacidad casi milagrosa en la dirección de sus asuntos. Ningún otro estado italiano parecía tan feliz ni que tuviese asegurado un nivel de vida en cierto grado uniforme y estabilizado como Venecia. Se distinguía de otras ciudades menos afortunadas por la inmunidad de las dos grandes plagas de Italia, los desterrados que conspiraban contra la constitución del Estado y las banderías de familias que perturbaban violentamente su política.
justicia barata y eficaz, impuestos que no abrumaban a los pobres, espectáculos y diversiones brillantes, gremios de comerciantes no demasiado grandes, con vida propia y que no necesitaban de nadie, que mantenían al pueblo feliz y ocupado, y que ofrecía una modesta escena en que pudiera desplegarse el talento, constituían otros tantos elementos que contribuían a la armonía y al contentamiento de todos. Estas bendiciones no se obtenían a expensas de la fuerza nacional. El nombramiento vitalicio del dux era una garantía de continuidad, los amplios poderes atribuidos al Consejo de los 10, una garantía de consistencia administrativa. Incluso existía una nota de tiranía en el complicado sistema de policía y espionaje con que el gobierno tomaba el pulso de la ciudad y evitaba sorpresas desagradables. Pero, aunque tiránico en cierto modo, el gobierno del dux era la más paternal y benigna de todas las tiranías. Como ejemplo de la ilustración que presidía las leyes venecianas, debe notarse que se prohibía a los niños trabajar en ocupaciones peligrosas y que los barcos tenían una línea de carga obligatoria, preceptos que, hasta avanzado el siglo XIX, no se introdujeron en las leyes de la Gran Bretaña, entonces el centro directivo de la industria y de la navegación del mundo.